Bueno, ingeniera, hoy hablaré acerca del tema que hemos venido trabajando durante el transcurso académico, que es del curso de Mecánica de Fluidos. Yo he venido trabajando el néctar de naranja. Soy la alumna Tello Quispe Sandilicet. Como introducción, tenemos que el estudio de las propiedades físicas y rheológicas de los fluidos es fundamental en el campo de la mecánica de fluidos, especialmente cuando se trabaja en productos de alimentos, que en este caso yo voy a trabajar el néctar de naranja. Estas propiedades no solo nos determinan el comportamiento del fluido en condiciones de procesamiento, almacenamiento, sino que también influyen en lo que es en la calidad y la aceptabilidad del producto final que vamos a sacar. Esta práctica se realizó en el laboratorio, en la cual se abordó la determinación experimental de propiedades físicas del néctar de naranja, tales como es la densidad, la presión de vapor, tensión superficial, utilizando metodologías ya estandarizadas. La rheología es crucial para diseñar procesos industriales, como en el bombeo, el mezclado y el envasado, que esto afecta directamente en lo que es la fluidez y la viscosidad del producto. Este estudio experimental no solo nos permite caracterizar el néctar de naranja desde un punto de vista físico-químico, sino que también siendo la base para su adecuado manejo en aplicaciones industriales para la clasificación del fluido y el conocimiento de sus propiedades que contribuyen a optimizar en procesos industriales lo que es las bebidas, donde el control de calidad y la eficiencia son principales prioridades que debemos tener en cuenta. Como objetivo, tengo lo que es objetivo general, que es la determinación de las propiedades físicas y rheológicas del néctar de naranja, específicamente en la densidad, presión de vapor y tensión superficial, y su clasificación como fluido con el fin de caracterizar su comportamiento físico en condiciones controladas para la optimización en procesos de lo que es la industria alimentaria. Como objetivo específico, tengo lo que es medir la densidad del néctar de naranja, determinar la presión de vapor, evaluar la tensión superficial, clasificar reológicamente el néctar, si es un fluido newtoniano o no newtoniano. Para determinación de fluidos o conceptos fundamentales, estamos viendo lo que es la definición del fluido, composición y estado, relevancia y la relevancia en la industria alimentaria. Un fluido es una sustancia que se forma continuamente bajo condiciones de una tensión tangencial. Por pequeña que sea, significa que puede fluir y cambiar de forma. Bueno, aquí podemos ver lo que es la clasificación de fluidos, que tenemos dos, que es newtonianos o no newtonianos. La clasificación nos dice que se basa en relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad de deformación. Un fluido newtoniano nos quiere decir que la viscosidad se mantiene constante independientemente al esfuerzo cortante aplicado. Esto nos dice siguiendo la ley de Newton de la viscosidad, que son algunos ejemplos más comunes que podemos ver lo que es el agua, el aceite o soluciones simples de azúcar en distintos fluidos. Fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad no se mantiene constante al aplicarlo fuerza, como agitar, que es el bombeo, o hacer pasar por una tubería. El néctar de naranja es un fluido no newtoniano, porque el néctar presenta una viscosidad mayor que el agua, porque tiene lo que es la pulpa y el sólido suspendidos. Se comporta como un fluido no newtoniano o base de un plástico, es decir, que su viscosidad disminuye cuando se agita o fluye más rápido. Luego trabajaremos la densidad de fluidos y su impacto operacional. Definición de lo que es la densidad. La densidad se define como la masa por unidad de volumen de una sustancia. Es una propiedad intensiva fundamental que normalmente se mide en kilogramos por metros cúbicos o gramos por centímetros cúbicos. Según lo que nos dice que la densidad se puede hacer por flotas, que es la flotación y separación. La diferencia de densidad permite la separación de fases, como en este caso sería, en un ejemplo nos da lo que es la nata y la leche descremada. Otro sería lo que es el transporte y bombeo. La densidad afecta directamente en lo que es la presión estática y la potencia requerida por las bombas para mover un fluido en tubería de un lugar a otro.
y también nos ayuda lo que es en control de calidad, lo que es la medición de la densidad. Es un indicador rápido en lo que es la concentración de nuestro producto que vamos a trabajar. Y aquí tenemos para sacar lo que es la densidad, tenemos una práctica que es la práctica 2 de la densidad, que aquí para medir la densidad estamos haciendo lo que es de una naranja, que se requiere lo que es el peso de la naranja más sobre el volumen, y que es la fórmula masa sobre volumen, que en este caso nuestra densidad de la naranja del producto vendría a ser 1.0489206 gramos por centímetros cúbicos. Bueno, en la segunda práctica trabajaremos lo que es la presión de vapor, que es un factor termodinámico crítico. La presión de vapor está directamente relacionado con la volatilidad de un líquido y es esencial en el diseño de control de procesos térmicos. Bueno, como primero tenemos lo que es la definición. La presión de vapor es ejercida por el vapor de una sustancia cuando se encuentra en equilibrio termodinámica con una fase líquida a una temperatura específica. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Luego tenemos la fase 2, que es el punto de ebullición. Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa ambiental. Como sabemos, el agua hierve a 100 gramos Celsius, que es la presión atmosférica. Luego, como tercero, tenemos lo que es la aplicación en alimentos, que es crucial en procesos como la evaporación para concentrar lo que son jugos, leches, o en el secado, que es en productos de deshidratado, que es la eliminación de humedad. Bueno, para trabajar la presión de vapor sacaremos lo que es la tensión superficial y la capilaridad. Como definición, ¿qué es la tensión superficial? Es una manifestación de las fuerzas intermoleculares cohesivas en un líquido. Es la fuerza por unidad de longitud que actúa en la superficie de un líquido y tiende a minimizar su área superficial, actuando como lo que es una piel elástica. Se debe a que las moléculas de la superficie experimentan una fuerza neta dirigida hacia el interior del líquido. Para sacar lo que es la tensión superficial, aquí tenemos una fórmula para lo que es el néctar que hemos trabajado. La fórmula es radio por altura, por densidad, por gravedad, todo esto sobre 2, que es la práctica 3, que es la presión de vapor. Para sacar lo que es la tensión superficial, primero necesitamos el pignómetro, el volumen del pignómetro, luego el pignómetro vacío, el pignómetro lleno, sacando esto, la densidad, para lo que es la fórmula aplicándolo. Que aquí nos dice que nuestra tensión superficial es 0.63021. Y bueno, para la presión de vapor también necesitamos lo que es la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno físico que ocurre cuando un líquido sube o baja espontáneamente en un tubo delgado llamado capilar en un espacio estrecho sin necesidad de una fuerza externa, como ya sea una bomba, debido a la interacción de fuerzas cohesivas entre las moléculas. Para sacar lo que es la presión de vapor también tenemos lo que es la fórmula 2 por tensión superficial, todo esto por radio, gravedad y densidad sobre el coseno que vamos a trabajar. Aquí hemos sacado lo que es la capilaridad del néctar de naranja. Como cuarta práctica hemos trabajado lo que es la presión de vapor mediante un manómetro. Bueno, como sabemos, la presión de vapor es la presión que el gas de una sustancia ejerce cuando está en equilibrio con un estado líquido y sólido a una temperatura específica. Es una propiedad que depende de la temperatura y de las fuerzas intermoleculares de la sustancia. Cuando la presión de vapor de un líquido alcanza la presión externa del líquido, hierve, que estos factores que influyen en la presión de vapor, que es uno de los tenemos que tener en cuenta, que son la temperatura, que a mayor temperatura las moléculas tienen más energía cinética, lo que aumenta la tasa de evaporación, y por lo tanto la presión de vapor depende también a la temperatura. Bueno, asimismo aquí vamos a ver lo que es el incremento de la concentración del néctar. La presión de vapor aumenta a mayor temperatura, ¿no? Aquí estamos trabajando lo que es presión de vapor en un manómetro en 3 tiempos.
tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, a una temperatura, primera temperatura 28, luego a 48 y 78. Que la presión de vapor se estima de 25 a 83, 330. El primer incremento ha sido de 2.5, luego 8.3 y luego a 33 centímetros. Aquí podemos ver la altura del néctar de naranja en un manómetro que ha ido de subida. A mayor temperatura, mayor evaporación. Bueno, aquí podemos ver en la otra práctica que hemos hecho lo que es la clasificación de fluidos. Como podemos ver, hemos hecho la práctica en un globo, ¿no? Esto nos permite dar el conocimiento de regímenes de flujo, que es fundamental para calcular las pérdidas de carga, la transferencia, el calor, el mezclado en equipos de procesamiento. En esta práctica, el néctar de naranja es viscoso, que suele fluir a velocidades bajas para evitar problemas como lo que es la separación de fases o formación de espumas. Por lo tanto, en procesos industriales, el flujo del néctar tiende a ser lo que es laminar o transicional, especialmente en tuberías estrechas o en bombeo lento. En operaciones en alta velocidad como homogenización y mezclado, puede llegar a haber flujo turbulento, pero no es algo común que se puede ver en el néctar de naranja. Como último, hemos trabajado lo que es la reología en fluidos con el aparato que aquí tenemos, que es un viscosímetro. La reología es una disciplina científica que se dedica al estudio de la deformación de flujo o de materia, más precisamente de lo que son fluidos. Para la palabra reología proviene del griego pel, lo cual significa fluir. La viscosidad es una propiedad fundamental en los fluidos que describe su resistencia a fluir. Los fluidos newtonianos pueden ser clasificados dependiendo de la relación que existe entre el esfuerzo cortante, aplicando el flujo y la rapidez de la deformación. Bueno, aquí hemos hecho lo que es la reología de los fluidos, también en tres temperaturas, ¿no? La primera temperatura 28, la segunda 48 y la tercera 78, que nos dice que, y aquí el peso del pignómetro que ha ido cambiando, y también lo que es la variación observada, que a temperatura menor, mayor densidad, luego disminuye notablemente y disminuye más a mayor temperatura. Hemos visto lo que es la reología de fluidos. Bueno, como último tenemos que la mecánica de fluidos es la base de la innovación de los alimentos que vamos a trabajar, ya que nos ayuda a lo que es la optimización de procesos, mejoración de la calidad y la seguridad, innovación en el producto del desarrollo. Como conclusión, es que la caracterización de las propiedades físicas del néctar de naranja permite comprender mejor su comportamiento durante el procesamiento y el almacenamiento industrial. A través de esta práctica determinamos que el néctar posee una densidad superior a la del agua debido a la presencia de sólidos solubles como es la pulpa, el azúcar, que influye en su envasado y su transporte. En cuanto a la presión, se comprobó que es menor que el agua, ya que tiene pulpas, es que la evaporación es en mayor tiempo. Esta propiedad es clave para establecer condiciones adecuadas y evitar pérdidas, lo que es en el producto, pérdidas de aroma, sabor, para lo que es el producto que estamos trabajando. Y de acuerdo a la tensión superficial, se observó que el néctar presenta una tensión ligeramente inferior a la del agua por sustancias naturales que tiene, ¿no?